Muy buenas tardes a todos los participantes el día de hoy, continuando con nuestro ciclo de presentaciones en retos de las bibliotecas, transformación y cambio. Estos 3 siguientes días lo vamos a hacer en formato virtual para poder también tener participantes que no, por temas de tiempo, no pueden asistir a las instalaciones de la universidad. Y el día de hoy vamos a tratar el tema liderazgo e innovación. En nuestra primera ponencia tenemos a Ruth Belia Gómez Centeno de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua. Ella va a exponer sobre el liderazgo de los bibliotecarios en la implementación de las bibliotecas virtuales. Ruth es licenciada en bibliotecología y máster en gestión y organización de bibliotecas universitarias. Fue directora del Centro Nacional de Información y Documentación Agropecuaria de la Universidad Nacional Agraria, coordinadora de la Red Nicaragüense de Información y Documentación Agraria, consultora privada en las áreas de capacitación en técnicas bibliotecológicas y organización de unidades de información en instituciones privadas. También ha representado a Nicaragua en diversos eventos relacionados con la visibilidad de las publicaciones académicas y científicas. Actualmente es consultora de la FAO, Roma y directora del Centro Nacional de Información y Documentación Agropecuaria en la Universidad Nacional Agraria en Nicaragua. Bienvenida, Ruth, y quedamos atentos a tu presentación. Gracias, Daniel. Agradecerles a todos la participación. Voy a compartir pantalla ahorita. Por ahí la ven, ¿verdad? Ya lo vemos. Ok. Entonces, pues agradecer la invitación a las instituciones organizadoras de este evento. Sin duda alguna, este tipo de eventos requiere mucho esfuerzo. Y pues agradecer también especialmente a mi amigo Celso González, quien me hizo la invitación, ¿verdad? Y pues también a Susana, con la que he estado en comunicación para poder compartirle un poco de la experiencia en relación con el tema del liderazgo de los bibliotecarios en la implementación de las bibliotecas virtuales. Actualmente, pues yo soy consultora privada, estoy haciendo una consultoría para la FAO de Roma, y por ahí les va a llegar una invitación porque estamos organizando un evento para el 1 de diciembre, y pues por ahí también estamos, ¿verdad? Una definición de liderazgo, pues ya ustedes saben qué es liderazgo, pero muy importante el tema del liderazgo porque tiene que haber líderes en las bibliotecas, tienen que haber líderes en las instituciones, y las instituciones que tienen líderes son las instituciones que sobresalen, son las instituciones que van siempre en los primeros lugares, ¿verdad? Que se destacan. Y pues este tema es muy importante para las bibliotecas universitarias, para las bibliotecas en general. Y pues fíjense de que compartirles un poquito que en buscar información para poder presentar compartir con ustedes este tema, me pareció muy importante que pudiéramos ver cómo el liderazgo ha evolucionado. Y ha evolucionado porque ahora se habla de 3 olas. En la parte en las principales variables, digamos, de la primera ola, se le daba el atributo al líder, el carisma, la conducta del líder. El nivel de análisis era más a nivel individual. En la segunda ola ya se valora la influencia, las situaciones, características del contexto, pero también la relación del líder con los seguidores, pero ya se ve el análisis se hace a nivel grupal. La tercera ola es súper interesante porque está asociada con la parte de profundizar en las tendencias de cambio y transformación global que estamos viviendo, ¿verdad? Y por supuesto, la parte de la espiritualidad, el discernimiento, la parte de la sabiduría, los valores,
está impregnado en esta tercera ola. Pero algo muy importante es que en esta tercera ola, además de rescatar los elementos de la primera y segunda ola, pues se orienta, ¿verdad?, hacia la parte de otros niveles. Y yo creo que es muy importante porque los bibliotecarios tenemos que trascender. Y tenemos que trascender en esta parte de liderazgo porque definitivamente se hace necesario en estos contextos que estamos viviendo. Y pues basados en esta ola, ¿verdad?, de la evolución del liderazgo, pues también tenemos algunas teorías vinculadas con el paradigma de la espiritualidad, que está vinculado con la tercera ola, ¿verdad? Y pues está el liderazgo carismático, el liderazgo transformativo, el liderazgo ético, el liderazgo servicial. No voy a hacer énfasis en cada uno, pero sí es muy importante que nos demos una idea de todo lo que significa cada uno de estas teorías y que cómo nosotros en la práctica podemos ir viendo cuál liderazgo es el que realmente nosotros estamos promoviendo a nivel de nuestras instituciones, de nuestra biblioteca. Y pues y el liderazgo espiritual es como lo máximo, ¿verdad? Y yo creo que pues algo muy importante con esto, con el liderazgo espiritual, es que tiene que ver con lo que las personas sienten, con el valor, con el beneficio. O sea, aquí no se está viendo la parte del beneficio económico, la gratificación personal, sino que está más ligado a la parte del servicio, ¿verdad? Pero también con los valores, por ejemplo, como la gentileza, la compasión, la gratitud, muchos valores que de repente nosotros sentimos que en nuestra sociedad se van perdiendo. Pero el asunto es que también nosotros tenemos ese papel muy importante de poder recuperarlos y poder promoverlos a nivel de nuestras instituciones y también de nuestros equipos de trabajo. Y una pregunta que a mí me gustaría que pudiéramos responder, ¿verdad?, en el chat. ¿Realmente ustedes creen que los bibliotecarios somos líderes? A ver qué piensan. ¿Somos líderes o no somos líderes? A lo mejor en el chat podemos compartir, ¿verdad? Porque de repente los bibliotecarios, hay bibliotecarios que sí asumen un liderazgo así como muy comprometido, como un liderazgo visible, pero no es en la mayoría. Pero de que sí somos líderes, yo estoy convencida de que sí somos líderes. Solo que hay algo muy importante. De repente no hemos tenido las oportunidades para poder compartir ese liderazgo, ¿verdad? Y también desarrollarlo y promoverlo. Y algo muy importante es que yo pienso que tenemos que ejercer ese liderazgo adaptando nuestros roles o funciones a los nuevos contextos. ¿Esto por qué? Porque tenemos unos contextos clarísimos. Por ejemplo, estamos en la sociedad de la información y del conocimiento, que es fundamental. Y aquí las bibliotecas han tenido un desarrollo increíble. Muchas de las bibliotecas académicas y las bibliotecas públicas, ¿verdad? Y otras bibliotecas, unidades de información especializada. Tenemos los avances tecnológicos que sin duda alguna, pues quizás en algunas bibliotecas tal vez no los tenemos todos, pero ahí vamos, ¿verdad? Lo otro, tenemos el compromiso con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de los países está en el compromiso de cumplir, de contribuir al cumplimiento de estos objetivos. Y las bibliotecas tenemos ese reto grandísimo. De igual manera, hablamos de la alfabetización informacional, no desde ahorita, ya tenemos mucho rato de hablarlo, pero ahora también estamos hablando de la alfabetización mediática informacional, que por ahí tuvieron, ¿verdad?, al doctor Jesús Lau, pues toda una eminencia en estos temas, ¿verdad?, y del que nosotros también hemos aprendido muchísimo. Y pues basados en estos retos, según la UNESCO, como lo cita Silva, yo estoy citando a Silva porque en las referencias ustedes van a ver un artículo súper interesante sobre este autor. Y hicieron un estudio a nivel de Suecia y está muy interesante cómo realmente el nuevo rol de los bibliotecarios y cómo los bibliotecarios tenemos que fomentar el acceso equitativo a la información y al conocimiento para promover medios de comunicación y sistemas de información libre. Miren, la alfabetización mediática informacional va mucho más allá. ¿Y qué significa? Significa que el rol de los bibliotecarios es mayor.
El compromiso de los bibliotecarios es mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que la información esté accesible para nuestros usuarios. Tenemos que promover esa información libre, esa información independiente, pero también tenemos ese gran reto de formarnos como en estos temas tan importantes, ¿verdad? Como bibliotecario. Y ciertamente el profesional bibliotecario ha tenido que adaptarse y reinventar nuevas formas de transmitir la información para atender las necesidades de la misma. ¿Qué pasa? La pandemia, con la pandemia nosotros pudimos ver que nos reinventamos. ¿Por qué? Porque teníamos una necesidad, teníamos a un usuario que estaba desde su casa exigiendo, necesitando información, y nosotros teníamos que buscar la manera de cómo resolverle a ese usuario. ¿Por qué? Porque no se podía parar, ¿verdad? No se podía parar la vida. Y lo otro que hemos tenido que reinventarnos, aún con las limitantes que podemos tener a nivel de nuestra biblioteca. Otro aspecto muy importante es que el personal bibliotecario debe dejar de enfocarse solamente en el espacio y los servicios físicos tradicionales de la biblioteca. Tenemos que crear nuevos servicios digitales. Quizás de repente nosotros podamos decir, no, es que no tengo las condiciones. Entonces tenemos que hacer gestiones. ¿Para qué? Para ir buscando cómo desarrollar estos nuevos servicios digitales, ¿verdad? De igual manera, el bibliotecario debe adquirir también la responsabilidad de convertirse en formadores y desarrolladores del pensamiento crítico. Vean, de repente nosotros quizás no nos vemos desde ahí o desde ese rol, pero ese es un rol muy importante que tenemos que asumir. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hacer esas alianzas y ser un actor clave en nuestras instituciones. Y como miramos en estos tres aspectos, tenemos que considerar las necesidades de información, tenemos que crear nuevos servicios digitales, tenemos que ser formadores y desarrollos del pensamiento crítico. ¿Y cómo vamos a identificar esas necesidades? Y cómo vamos a promover esa información institucional. Vean, ahí tenemos un reto grandísimo. Y en estos 25 años de experiencia en la parte de bibliotecas académicas, porque ya ahorita ya no estoy en la Universidad Nacional Agraria, hemos tenido que desarrollar perfiles de usuario, tenemos en nuestras bibliotecas bases de datos, sistemas de información de nuestros investigadores, contamos con esos perfiles de nuestros docentes, de nuestros usuarios en general, ¿verdad? Para saber cuáles son sus necesidades. Pero también es muy importante que hagamos un stop en qué recursos de información estamos adquiriendo, qué recursos de información estamos suscribiendo para dar respuestas a nuestros usuarios. ¿Esto por qué? Porque las bibliotecas necesitamos suscribir recursos de información buenos. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a nuestros usuarios. Y lo otro, ¿qué actividades estamos haciendo para promover los recursos de información de nuestras instituciones? Porque muchas veces suscribimos recursos de información, bases de datos científicas, bases de datos de libros electrónicos, pero realmente las estamos optimizando a nivel de nuestras instituciones. Y les cuento, esto cuesta muchísimo. Cuesta mucho porque esto es un cambio de cultura, y el cambio de cultura no se hace de un día para otro, ni en un año ni en 2 años, esto es permanente. Y esto es un reto grandísimo para nosotros los bibliotecarios. Lo otro es qué alianzas tenemos a nivel nacional e internacional. Vean, el hecho que nosotros estemos participando en este evento es porque tenemos unas alianzas de amistad, unas alianzas a nivel institucional, y eso nos hace que nos sintamos cerca, ¿verdad? Y que podamos compartir los conocimientos y las experiencias que tenemos. Y algo muy importante con esto de las necesidades de información y la promoción de la información institucional, cómo estamos visibilizando nuestra producción académica y científica. Vean, de repente nosotros decimos, es que yo ya tengo mi repositorio, sí, pero nosotros tenemos que ir escalando, no solamente a nivel de nuestras instituciones, sino a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra producción académica y científica de las instituciones, o lo que estamos generando a nivel de nuestras instituciones, esté disponible. ¿Saben por qué? Porque de repente no estamos visibles al mundo. Y yo quisiera hacerles un comentario ahorita, ahorita que recién estoy iniciando con este trabajo de la FAO. Fíjense que realmente Latinoamérica en este sistema AGRIS está muy poco visible, y este es el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos que la producción científica del campo agrícola esté disponible. Pero
tenemos este sistema especializado, pero nosotros tenemos que buscar esos espacios donde nuestra producción esté visible en los diferentes sistemas. Y cuando hablamos de instituciones académicas, ¿por qué? Porque las instituciones académicas tenemos retos, tenemos procesos de autoevaluación, tenemos acreditación de programas, y yo les digo sinceramente, difícilmente una universidad va a ser acreditada o autoevaluada muy bien si no tienen recursos de información en su institución, ¿verdad? ¿Y cuáles son los servicios que hemos implementado? Bueno, muchas de las bibliotecas de Perú tienen acceso a bases de datos de libros electrónicos, revistas científicas, catálogos en línea, aunque todavía, déjenme decirle, en algunos países hay algunas instituciones que aún no tienen un catálogo en línea, ¿verdad? Los repositorios institucionales, que también estamos haciendo esfuerzos para que todas las universidades tengan sus repositorios institucionales y que este sea el mecanismo para promover y divulgar la producción académica y científica, ¿verdad? También hemos implementado el sistema de descubrimiento, los buscadores para facilitarle la vida y el acceso a la información a nuestros usuarios, porque nuestros usuarios nos están demandando y cada día son más exigentes, ¿verdad? Y pues también los servicios de referencia en línea. Vean, esto con la pandemia, esto fue todo un éxito. Tuvimos que inventar cómo íbamos a hacer y ahora hasta por WhatsApp le enviamos el documento o el enlace al usuario de manera que el usuario se sienta atendido. Porque definitivamente ya no estemos esperando que el usuario va a llegar a la biblioteca. No, nosotros tenemos que ir al usuario. Y ahora déjenme decirle, ahora hemos pasado de tener usuarios presenciales a usuarios virtuales. Ahora tenemos más usuarios virtuales que presenciales. Entonces, ese es uno de los retos mayores en relación con los servicios virtuales. ¿Y cómo vamos a desarrollar ese espíritu crítico y cómo en la Universidad Agraria lo desarrollamos? Porque pues yo tengo una experiencia en la Universidad Nacional Agraria. El proceso de inducción, ¿verdad? En el conocimiento de los servicios bibliotecarios en los estudiantes de primer ingreso, pero no solamente en los estudiantes. El trabajador nuevo, el docente nuevo que llega, hay que hacer ese proceso de inducción. Lo otro muy importante, tenemos que contar con programas de alfabetización informacional y ahora programas, ¿verdad?, de alfabetización mediática e informacional. Tenemos que ir escalando. Pero también no solamente tenerlo, sino cómo incorporar esos programas de Alfin en el currículo. Porque déjenme decirle, esto es una experiencia buenísima a la hora de que el bibliotecario empieza a trabajar y a tener una visión como académico, como investigador. Y le empiezan a ver al bibliotecario de otra manera. ¿Por qué? Porque el bibliotecario ya pasa a tomar un rol activo en la academia, ¿verdad? Y cuesta, sí cuesta. Nosotros en su momento logramos incorporar en una asignatura, en un módulo de las carreras, todo lo que era la parte de Alfin, todo lo que tenía que ver con recursos de información, aparte de las normas APA y todo eso. Pero ¿saben qué? ¿Quién era quien lo facilitaba? El personal de biblioteca. Y eso es muy importante. Lo otro, estamos desarrollando esas competencias en los estudiantes de grado, posgrado. Ahí tenemos que hacer mucho énfasis. Y lo otro también muy importante, cómo vamos a desarrollar esa formación y el espíritu crítico cuando nosotros estemos motivando a los docentes a que elaboren los textos, que crean sus revistas científicas y que ellos sientan que el personal de la biblioteca es un personal que les va a apoyar en esta labor. Y lo otro muy importante, qué vinculación tenemos con las editoriales de nuestras universidades. Quizás muchas de nuestras universidades no tienen editoriales, pero no significa que no se genere información, no significa que no se publique información. Y entonces yo creo que ahí también nosotros tenemos que ir haciendo esa entrada, visibilizando nuestro papel dentro de estos espacios. También contamos con programas de lectura y escritura creativa. Miren, esto es muy importante. La lectura no puede dejar de ser fundamental en todos los programas de Alfin que tengamos en nuestras universidades. Y un tema muy importante, lo que es el acceso abierto, la ciencia abierta. ¿Estamos claros de la importancia de esto? Tenemos que conocer qué es esto. ¿Saben por qué?
porque todo lo que viene ahorita en relación con todo lo que son los datos abiertos, las bibliotecas los bibliotecarios tenemos que jugar un papel importantísimo. Y pues algunos aspectos que pues desde mi experiencia que hay que considerar para la implementación de la biblioteca virtual y que lo viví cuando nosotros implementamos la biblioteca virtual como parte de mi proyecto, ¿verdad? De maestría. Y es importante estar claro de lo que significa una biblioteca virtual y la importancia. Claro, ahora que yo veo todo esto de biblioteca virtual en relación con el proyecto que trabajé, por favor, ahora hay muchos más recursos, ¿verdad? Pero también tenemos que capacitar en estos temas al personal de la biblioteca e involucrarlo desde el inicio de los proyectos. Hay que identificar las instituciones y los sistemas bibliotecarios que tienen más experiencia que nosotros. Vean, nosotros tenemos que aprender de los mejores. Y yo creo que ahí está el reto también. Y lo otro muy importante, ¿verdad? Que los bibliotecarios tenemos que tener esa apertura para compartir los conocimientos, porque eso nos hace más grandes, pero además también vamos creando y desarrollando este sector tan importante a nivel de nuestro país y a nivel, digamos, la visibilidad del profesional bibliotecario. Y lo otro, hay que entrar a las bibliotecas virtuales, porque miren, hay modelos de modelos. Y lo otro muy importante es que tenemos que hacer un análisis comparativo y adaptarlos a nuestra institución. No podemos decir, me voy con esta o con la otra. No, tenemos que hacer un análisis bien consciente de qué es lo que me gusta de esta, qué es lo que yo puedo adaptarlo a mi institución, ¿verdad? Y lo otro es que las bibliotecas virtuales deben facilitar una integración del usuario con el sistema. ¿Saben por qué? Porque de repente nosotros estamos implementando servicios virtuales, pero pensando en nosotros. Y nosotros tenemos que pensar en que esos sistemas, esas aplicaciones que nosotros estemos implementando, tienen que ser para el usuario y que tienen que ser lo más accesible para ellos, ¿verdad? Y fáciles de utilizar, de usar. Y lo otro que es claro, tenemos que elaborar proyectos que tengan sus fases claras, que incorpore presupuestos razonables. Vean, si nosotros hacemos un proyecto y hacemos un proyecto con presupuestos extremadamente altísimos, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a poder gestionar un proyecto de ese tipo. Entonces, hay que hacerlo como en etapas. Y lo otro muy importante, tenemos que involucrar a nuestras autoridades. No podemos seguir trabajando solos, ¿verdad? Nuestras autoridades son actores clave de la institución. Y ellos tienen que saber que nosotros hacemos un trabajo muy importante, pero además tenemos que vender, tenemos que hacer un proceso de incidencia a nivel de nuestra institución. Y no solamente con las autoridades, bueno, con las máximas autoridades, no, con todas las autoridades, e irnos ganando ese espacio para que realmente pues, nos apoyen. Y lo otro, iniciar los proyectos con los recursos disponibles. No esperemos a que vamos a tener todo, pero yo les aseguro por experiencia propia que si nosotros comenzamos con algo y presentamos eso poco que tenemos, yo les aseguro que vamos a conseguir los recursos para poder fortalecerlo. Y se los digo con experiencia, nosotros cuando implementamos nuestra biblioteca virtual ni siquiera teníamos un informático, ni siquiera teníamos escáner, ni siquiera teníamos todos los recursos, pero empezamos poco a poco, ¿verdad? Y lo más importante es el proceso de sensibilización y el cambio de cultura en el mismo personal de la biblioteca, porque a veces nosotros ponemos resistencia, nuestro personal pone resistencia, pero no, tenemos que ir hacia adelante siempre, ¿verdad? Y pues algunas reflexiones importantes es que valoremos nuestra profesión. Vean, nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser bibliotecarios, de ser profesionales de la información, independientemente de cómo, o gestores de información, de la manera como en cada país esté nuestra profesión. Pero tenemos que sentirnos orgullosos. Y ¿saben qué? A mí me encanta porque nosotros aquí en Nicaragua, el 8 de noviembre, nosotros aquí nos tomamos las redes y decimos, es el Día del Bibliotecario y hacemos reseña porque se celebra el Día del Bibliotecario y nos tomamos las redes, ¿verdad? Y les cuento, tenemos una ley donde se declaró el Día Nacional del Bibliotecario como un reconocimiento a la labor. Entonces, igual ustedes tienen su día, que fue el lunes, el 14 de noviembre. Yo siempre por ahí les mando saludos, ¿verdad? Porque definitivamente, pues nosotros también tenemos que querernos entre nosotros los colegas, ¿verdad?
Tenemos que trabajar de manera colaborativa, tenemos que hacer alianzas. Y les cuento, las alianzas no solamente es a nivel de las bibliotecas universitarias, no. También las bibliotecas universitarias tenemos un compromiso con el resto del sistema de información a nivel de nuestro país. Y yo creo que en la medida en que trabajemos de manera colaborativa y articulada en nuestros países, vamos a salir muy bien. Igual desarrollemos capacidades en el personal bibliotecario. No podemos exigirle al personal bibliotecario algo que realmente no le estamos dando, ni el espacio a veces, ¿verdad? Y de repente hay una capacitación y bueno, no, se tiene que quedar brindando servicios. No, hagamos un rol para que todos participemos. Pero ¿saben por qué? Porque cuando nosotros tenemos a un personal con todas las competencias, con todas las capacidades, ese personal va a brillar. Y ese personal va a brillar con o sin el directo. Y yo les digo, yo estoy muy orgullosa porque yo ya no estoy en la Universidad Nacional Agraria, pero el personal sigue brillando. Y de repente nos quieren quitar el brillo, pero fíjense que no podemos dejar que nos quiten el brillo. ¿Por qué? Porque ese brillo lo tenemos cada uno de nosotros y nos los hemos ganado. Y ustedes, de igual manera, ustedes se han ganado ese espacio en las instituciones. Y entonces hay que seguir fortaleciéndolo, ¿verdad? Y tenemos que promover la gestión. No podemos decir no tenemos, no. Nosotros tenemos que buscar las maneras de cómo gestionar proyectos, de cómo gestionar con los actores clave y busquemos alianzas, ¿verdad? Busquemos alianzas a nivel de nuestras instituciones y convenzamos, porque yo creo que hacemos un trabajo extraordinario. La parte de liderazgo, este tema que es tan apasionante, el tema de liderazgo, pero vean que no es solamente decirlo, no, es que hay que hacerlo. Y no solamente es el asunto de figurar, no, el asunto es que tenemos que trabajar, porque de repente también, ¿verdad? De repente, pues eso es muy importante que cada uno de nosotros tiene un espacio, pero también tenemos que irnos ganando ese espacio y a nivel de nuestras instituciones hacer ese espacio con nuestros bibliotecarios, ¿verdad? Y bueno, y la pasión, ¿verdad? Que no podemos dejarla porque eso es clave. Si nosotros hacemos gestión, tenemos liderazgo y somos bibliotecarios apasionados, yo les aseguro que vamos a tener espacios muy importantes en nuestras instituciones y vamos a ir ganando esos espacios. Y yo se los comento porque nosotros hace 12 años impulsamos un proyecto que se llamaba Programa Fortalecimiento de la Información para la Investigación desde el Consejo Nacional de Universidades, y déjenme decirles que cuando me pusieron de coordinadora, yo dije, no, este proyecto lo va a liderar cada director de biblioteca en su institución, en su universidad. Y les cuento, cuando estábamos haciendo todo el planteamiento a las autoridades, de repente había directores de bibliotecas que me decían, Ruth Belia, ¿y quién va a hacer eso? Yo le decía, ¿cómo que quién lo va a hacer? Nosotros. Y vamos a desarrollar esas capacidades en todo el personal de las bibliotecas para que nosotros, para que lancen la mirada a las bibliotecas. Y déjenme decirle que ha sido un proyecto muy exitoso. Se convirtió en un programa del CNU, y déjenme decirle que esto hizo que las autoridades lanzaran la mirada a las bibliotecas y reconocieran el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Y pues por ahí, ¿verdad? Yo me quedo, decirles que yo soy, ser bibliotecaria es mi pasión, y pues desearles todas las felicitaciones a ustedes, a todos los bibliotecarios de Perú. Por ahí yo tengo unos amiguitos, ¿verdad? En Perú, porque ya tuve la oportunidad de estar en este maravilloso país, y pues definitivamente por ahí mandarles el saludo, ¿verdad? A mis amigos bibliotecarios de Perú, a ustedes que están conectados, por dedicar este espacio, ¿verdad? Y bueno, pues desearles los mejores éxitos, y tenemos que ir hacia adelante. El bibliotecario no puede quedarse atrás. El bibliotecario tiene que asumir ese liderazgo, pero tiene que asumir ese liderazgo con humildad, tiene que asumir ese liderazgo no con arrogancia, sino con conocimiento. Y bueno, pues yo creo que ahí tenemos grandes retos. Así que sepan que aquí en Nicaragua tienen a una amiga y pues estamos a la orden, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Ruth, por tu excelente presentación. Ahí nos está dejando ella su correo de contacto si es que en algún momento deseamos contactarla. Aprovecho
este tiempo para que recordarle a los participantes que por favor tal vez puedan escribir en el chat o renombrar el nombre en el Zoom, porque hay algunos nombres medio raros que se han inscrito. Entendemos que están haciendo uso de cuentas personales, pero para poder emitir sus constancias vamos a necesitar corroborar sus nombres. Así que por el chat, por favor, colocar sus nombres. Bueno, siguiendo con la presentación, ahora viene Cristian Vera. Cristian Vera va a presentar su ponencia Gestión basada en la experiencia del usuario. Él es director del Centro de Información Bibliotecaria de ESPOL. También es gerente en la consultoría Consulting. Ha desarrollado muchos artículos de investigación, muchas notas investigativas. Así que doy pase a Cristian, por favor. Ahí Hola, estás. hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal, Cristian? Sí, buenas tardes. Daniel, muy buenas tardes. Bien, sí me escuchan bien, ¿verdad? Correcto. Te dejo, Perfecto. Cristian, para tu excelente Sí, ponencia. Gracias. muchas gracias. Bien, ¿me confirma si pueden ver la presentación? Ya lo vemos. Perfecto, listo. Muchas gracias, Daniel. Bien, buenas tardes con todos. Como ya lo mencionó Daniel, mi nombre es Cristian Vera y hace 4 años estoy en la dirección de la biblioteca de ESPOL. Tengo 7 años de docencia, de experiencia como docente en ESPOL y doy muchas gracias a Celso, en especial, que me contactó para dar esta charla, y también a la organización por la iniciativa de dar este tipo, de generar estos espacios donde se pueda compartir experiencias y ver cosas novedosas que puedan servir para mejorar el servicio que damos como bibliotecarios. Como ya lo mencionaron, pues pertenezco a ESPOL. ESPOL es la escuela pública número 1 de Ecuador y está dentro de las 100 mejor ranqueadas de la región. Y entremos de lleno a lo que la temática que había conversado con Celso. Este concepto de experiencia del usuario, tal vez se nos viene a la mente algo totalmente típico, nada extraordinario. La experiencia del usuario, la experiencia que todos tenemos cuando somos usuarios de algo, ¿verdad? Pero la intención de esta charla, no va a ser muy larga, es dejarles la idea de ese concepto de experiencia del usuario, pasarlo como un fundamento para gestionar las bibliotecas universitarias. Y más allá de gestionarlas, para dar nuestro servicio como bibliotecarios. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, o en todo caso la pueden registrar para el final de la charla. ¿Qué podemos ver ahí? Básicamente el esquema tradicional de bibliotecas. Una serie de libros con espacios para poder leerlos, para poder revisarlos, y un poco cómo se consultaba antes, ¿no? Cómo se buscaba la información antes de que existieran los catálogos digitales. Y tengan esta imagen en mente, ¿sí? Pasemos un momento a la siguiente. ¿Qué vemos ahora? Y un poco de la mano con lo que se ha visto hasta el momento. La transformación que ahora van teniendo las bibliotecas. Vemos que ahora ya las estanterías son más pequeñas y ya los espacios no son solo mesas, también tienen computadoras. Ahora no solo físico, también está la parte digital. Las bibliotecas básicamente, justo como se lo mencionaba en la charla pasada, están migrando a ser virtuales. Quedemos a un acuerdo en que la biblioteca física no va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿sí? Eso no va a desaparecer. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que evolucionar el servicio que se da en las bibliotecas. Porque si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace muchos siglos,
pues eventualmente la tecnología y la digitalización nos va a sobrepasar y hará que el rol de la biblioteca pase a un segundo plano. ¿Ok? ¿Y qué tenemos en una biblioteca? Sí, muchas, dentro de las ponencias han habido charlas sobre recursos digitales, sobre base de datos, sobre indexadores, sobre herramientas, libros. Y claro, todo eso es lo que tenemos, ¿verdad? Todo lo que gestionamos son bases de datos de contenido científico, indexadores, tenemos el catálogo, libros físicos, digitales, tenemos espacios físicos, tenemos computadoras, ¿sí? Cada vez vamos a tener más, tenemos integradores de contenido, tenemos referencistas, tenemos servicios de referencia, tenemos asesoría al investigador. Todo esto tenemos. Y muchas cosas más, muy posiblemente. Pero les invito a pensar qué está en el centro de todo esto, o qué debería estar. Y son precisamente los usuarios. ¿Quiénes son nuestros usuarios? Es un campo muy abierto, pero concentrémonos en 3 tipos de usuarios. El estudiante, el docente y el docente investigador. Digamos que son 2 tipos de usuarios, principalmente docente y estudiante. Y les hago una pregunta. Cuando compramos la base de datos, cuando suscribimos, cuando compramos el libro, cuando suscribimos la base de datos, cuando hablamos con los referencistas de cómo dar el servicio, cuando compramos un integrador, cuando compramos la computadora, cuando la configuramos, pensamos en lo que el usuario quiere con respecto a estos recursos. Si lo hacemos, muy bien. Pero si no, la pregunta es, ¿qué es lo principal? ¿El recurso o el usuario? El recurso, a la final, es una herramienta o el objetivo en sí mismo, el fin en sí mismo de la biblioteca. Nuestro objetivo es simplemente gestionar recursos o nuestro objetivo es satisfacer la necesidad de los usuarios. Entonces creo que todos vamos a estar de acuerdo en que más allá de la capacidad que tengamos de gestionar recursos, lo importante es que el usuario esté satisfecho. Podemos tener la mejor computadora de tecnología de punta, pero si no es lo que el usuario quiere, o no puede usarla, o no tiene la capacidad para usarla, el espacio no es el adecuado, entonces no sirve de tener esa computadora. Podemos tener la mejor base de datos, todas las colecciones habidas y por haber. Le podemos gastar centenas de miles de dólares en base de datos. Pero si eso no es lo que el usuario necesita, o el usuario no encuentra la forma adecuada de llegar a esa información, entonces tampoco sirve de mucho. Entonces, un poco para introducir esto, la idea es que como bibliotecarios sigamos pensando en que tenemos que gestionar los recursos, pero pongamos en primer plano al usuario, ¿sí? Y esto trae rápidamente al concepto de lo que es UX o User Experience, que es el término que se ha acuñado. Esto de la experiencia de usuario es algo que ya se viene dando desde hace algún tiempo. Estamos hablando de que podríamos decir que desde el año 4000 a.C., ya en el lejano oriente, los chinos ya hablaban de el Feng Shui. El Feng Shui, ¿se han escuchado ahorita el Feng Shui, ¿sí? Tiene que ver con armonía, con un ambiente que genere paz, calma, donde todos los elementos importan, ¿verdad? Donde no solo es la comodidad del asiento, también es el aroma del ambiente, la luz, todo eso, ¿no? Inclusive hay algunos lugares que tienen la filosofía Feng Shui. Esto es algo que está hace casi más de 2000 años. Inclusive, si nos vamos más atrás, o digamos más contemporáneamente, desde la filosofía de Taylor a nivel administrativo, ellos ya hablaban de lo que es hacer un espacio de trabajo más humano, a propósito de que antes la fábrica básicamente veían al humano como un fin más de producción, como una máquina más, pues la filosofía de Taylor empezó a darles un poquito más de humanización. Vámonos a saltar un poco. En el año 66 aparece la figura de Walt Disney. Todo el mundo ha escuchado de Disneylandia, ¿verdad? A Walt Disney se lo considera una de las personas que empezó a empoderar bastante el tema de experiencia de usuario, o empezó a fijarse mucho en esto. Él estaba realmente obsesionado con crear experiencias de usuarios mágicas, inmersivas y casi perfectas, ¿sí? Que la persona sienta que realmente está en el mundo que ha reconstruido Disney.
y creo que todos estarán de acuerdo. No, la verdad es que no conozco Disney, pero por la referencia que he visto, él ha logrado su propósito. Las personas que van ahí salen encantadas, sienten que realmente cada punto que tuvieron de contacto con Walt Disney fue mágico, ¿sí? Y eso no es de casualidad, eso tiene un diseño atrás, ¿sí? Yéndonos o acercándonos más a nuestra época, otro pionero del tema de experiencia de usuario fue Steve Jobs, a través de la compañía Apple. ¿Cuál era el problema con las computadoras? Algunos se han podido leer los libros que hablan sobre la historia de Steve Jobs. Hay películas también. Uno de los principales problemas con las computadoras, antes de las que conocemos, que son muy intuitivas, ¿no? Antes las computadoras eran muy difíciles de manejar. Básicamente los ingenieros creaban computadoras para ingenieros y no la creaban pensando en el usuario no ingeniero. Pero vino Steve Jobs, que gracias a Dios no era ingeniero, no sabía de computadoras mucho, no sabía programar, pero tenía una visión de cómo debería ser la computadora para el usuario. Y él se obsesionó, al igual que Walt Disney, con la experiencia del usuario al usar una computadora. Y entonces, por eso es que ustedes ven cómo Apple ha sido pionero de muchas innovaciones de las que todos tenemos ahora, desde la portátil, el iPod, el iPhone, los teléfonos con pantalla táctil. Todo eso han sido innovaciones de Apple, en principio. Claro, luego por mandarlos a producir a China, pues ya luego tuvieron mucha competencia, pues ya eso es otro tema. Y en Apple mismo, y aquí ya para cerrar un poco este antecedente histórico, Donald Norman fue el que le empezó a dar ya un nombre y le acuñó el UX, el User Experience. Donald Norman, un científico cognitivo, ¿sí? Él se unió al equipo de Apple a principios de los 90 y tenía su puesto de arquitecto de experiencia de usuario. Realmente la experiencia de usuario se la diseñaba, se hacía todo un esquema de lo que significaba la experiencia de usuario. Entonces fue la primera persona que tuvo ese cargo de diseñador de experiencia de usuario. Ahora ya se encuentra bastante de eso. Pero Donald Norman, de hecho, escribió un libro, ¿no? Que es una de las bases para el diseño de experiencia de usuario, que es The Design of Everything Things. Y ahí da unas ciertas pautas de cómo hay que ver la experiencia del usuario. Hay que verlo hasta en los más mínimos detalles. ¿Sí? Pero bien, más allá de este breve repaso histórico, ¿qué es la experiencia de usuario? Básicamente, y de manera muy sencilla, un conjunto de factores, elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivos concretos, dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Eso sea de paso, como esto nació bastante en el tema del UX, en la parte de computación, pues ustedes lo van a escuchar mucho, esta metodología en diseño de páginas web, en diseño de productos, en marketing. Pocas personas van a hablarle de esto en biblioteca, ¿sí? Y eso es lo que quiero ahora dejarles esa espinita. Noten algo importante de este concepto de experiencia del usuario. La percepción que se lleva a la persona después de tener una experiencia, hay solo dos opciones, o fue positiva o negativa, pero debe haber una percepción. Entonces, ustedes deciden, y esa es la idea, ¿no? Como gestores de las bibliotecas de servicio que se da, nosotros tenemos que decidir qué percepción queremos que se lleve. Si es que no hacemos, simplemente dejamos que las cosas sigan funcionando, si al final se lleva una buena percepción, dado la expectativa de ese usuario, al final es buena suerte. Pero si es que nosotros hacemos algo y de manera estratégica diseñamos la experiencia del usuario, entonces maximizamos las posibilidades de que la experiencia siempre sea positiva. Eso es lo que es la experiencia de usuario. Pero ahora, ¿qué es el diseño de la experiencia? Pues es un proceso enfocado en aumentar el nivel de satisfacción de un usuario respecto a un producto o servicio. ¿Y cómo lo hacemos? Mejorando la funcionalidad, facilidad de uso y conveniencia. Tal vez a ustedes les puede sonar
suena como que algo de computación o algo de página web, pero todo se lo puede analogar al servicio que damos. Más aún, considerando la charla anterior respecto a las bibliotecas virtuales. Entonces, tenemos claro el origen del User Experience, el concepto y qué es el diseño. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué implica diseñar la experiencia del usuario? Es un proceso de 5 pasos. Lo primero que tenemos que hacer para diseñar una experiencia del usuario, ¿qué es? Entender qué es lo que le afecta al usuario. Entonces tenemos que entender, comprender un término que se usa acá, dolores de los usuarios, pero digamos, nos referimos a qué le afecta al usuario. Estamos de acuerdo en que hay ciertas cosas que para ciertos usuarios tal vez ni le va ni le viene. Pongo un ejemplo, digamos, extremo. Entre que pinte la pared de verde agua o verde limón, tal vez no hay mucha diferencia. Tal vez no afecta mucho la experiencia del usuario. Tal vez no es un dolor para el usuario. Pero hay otras decisiones que sí pueden afectarle, ¿no? Entre poner una computadora o no, entre los colores, entre poner un color claro, un color oscuro, ahí sí ya puede haber un tipo de afectación. Pero en todo caso hay que definir. No todo lo que sucede en la biblioteca es sujeto o es interesante diseñarlo. Hay ciertas cosas, hay que identificar qué es lo que realmente afecta al usuario. Luego que sabemos eso, tenemos que personificar al usuario. Vimos que hay 2 tipos de usuarios principales, ¿no? Nuevamente, puede haber más, pero vamos a que solo hay 2 por ahora. Estudiante y profesor. Entonces tenemos que personificarlo porque no es lo mismo lo que le duele al estudiante versus lo que le duele al profesor. Luego tenemos que hacer un mapeo. Tenemos que tratar de trazar la experiencia que tiene la persona, paso a paso, desde que llega a la biblioteca o desde que entra a la página web hasta que sale satisfecho o insatisfecho. ¿Sí? Una vez que ya tenemos claro qué es lo que le preocupa al usuario, tenemos claro nuestros tipos de usuarios, tenemos claro cómo interactúa el usuario con la biblioteca, que es el mapeo, tenemos que pasar a ya pasarlo a limpio y plantear soluciones para mejorar esa experiencia del usuario. Y una vez que tenemos esas soluciones, tenemos que empezar a prototipar, a poner en práctica, evaluar resultados, comenzar nuevamente. Y es un proceso que nunca va a terminar. Entonces vamos analizando cada una de estas fases. ¿Qué implica o cómo podemos comprender los puntos de dolor del usuario? Hay varias técnicas, ¿no? Está la técnica de la entrevista, podemos hacer la entrevista a las personas, podemos hacer grupos focales y podemos hacer también encuestas. Normalmente sucede que para poder hacer la encuesta, que es lo, digamos, nos da una data mucho más robusta a nivel estadístico porque permite encuestar a muchas personas por medio de una encuesta virtual. Pero ¿cómo sé qué preguntar? ¿Por dónde empiezo a armar la encuesta? Entonces, para eso nos sirve la entrevista de grupos focales, para conocer un poquito más a los usuarios y de ahí sacar hipótesis de lo que le puede estar afectando y luego esa hipótesis validarla a través de la encuesta. Entonces, digamos que es un poco la metodología estadística como para poder tener un fundamento robusto de lo que se va luego a implementar. Una cosa importante es que, Peter también lo mencionó Ruth en la charla anterior, tenemos que trabajar conectados con otras unidades, con otros especialistas. No podemos hacer todo como bibliotecarios. Entonces, si tenemos en la universidad personas, carreras o una unidad que maneja el tema de grupos focales, de entrevistas, de marketing, de diseño, de encuestas, entonces tratemos de trabajar en conjunto con ellos. Entonces, una vez que ya tenemos claro qué le duele a los usuarios, qué es lo que les importa, entonces tenemos que personificarlo. Y eso lo podemos hacer a través de un esquema en el cual podemos analizar qué es lo que piensa y siente esa persona, qué es lo que escucha, qué es lo que dice y hace, qué es lo que ve, qué lo frustra, qué lo motiva. Esto que ven aquí es sacado también de otra metodología que se llama Design Thinking, que es una metodología para solucionar problemas e innovar. Y
Esto que les estoy mostrando es un poco un mix entre ambas cosas, ¿no? Entre el diseño de usuario, pero tratando de enfocarlo a un servicio como el que damos en la biblioteca. Entonces, tenemos que entender todo esto, tenemos que conocer realmente a la persona. Y esto es lo que se conoce como un proceso de empatizar. Todos sabemos lo que es la empatía. La empatía no es algo sencillo, es un concepto sencillo de entender, pero difícil de aplicar. Entonces, este tipo de mapa nos permite hacer ese proceso de empatizar, de ser empático con la persona usuaria. Luego también tenemos el profesor, que siente, el profesor que piensa, que escucha, y noten que son cosas distintas. Hay cosas que sí son comunes, pero hay cosas que son distintas. Entonces ya vemos que el profesor lo frustra que no existe el material actualizado. Frustra que haya muchos estudiantes. Hay profesores que les frustra que haya muchas personas ahí conversando en una mesa en la biblioteca. Pero puede ser que eso le agrada a los estudiantes. Sí es un reto luego tratar de todo esto, ponerlo en limpio y poder hacer una solución que satisfaga a todos, pero hay que hacer este proceso de empatizar. Esto de aquí nos da mucha información, nos permite realmente ponernos en el lugar del usuario. Ok, entonces ya tenemos claro qué es lo que le duele a la persona. Ahora veamos cómo es su experiencia una vez que entra en la biblioteca. Entonces, este tipo de mapas, la línea media, digamos que es neutral, ni le va ni le viene, ¿no? O sea, ni es una percepción ni positiva ni negativa, simplemente no le afectó mucho. Pero hay otros puntos que sí pueden ser positivos y pueden ser negativos. Entonces, en este mapa, sí ven que la mayoría de puntos son negativos. ¿Cómo hacemos esto? La idea es hacer un recorrido, ¿no? A ver, una vez que sé qué es lo que le duele a la persona, bueno, vamos. ¿Cómo es tu día a día una vez que entras a la biblioteca? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Dónde vas? ¿A quién recurres? ¿Qué buscas? ¿Cómo lo haces? Y todos esos puntitos en los cuales interactúa con la biblioteca son los que se van dejando aquí. ¿Okay? Lo mismo con el profesor. ¿Sí? Puede pasar un esquema similar. Ahora, una vez que ya tenemos claro qué le duele a la persona, tenemos claro quiénes son nuestros usuarios, tenemos claro cómo interactúan y dónde se dan esos puntos de dolor y cómo los estamos atendiendo como biblioteca, ya tenemos que empezar a plantear soluciones. Y las soluciones se tienen que plantear en miras de qué? En miras de todos estos puntos rojos, irlos subiendo del lado verde, del lado de la experiencia positiva. Recuerden, o la experiencia positiva o negativa. ¿Sí? Muy rara vez está en el estado neutro. Normalmente es positivo o negativo. Y se dan cuenta que aún así pueden quedar puntos rojos, porque no siempre podemos satisfacer todas las necesidades. Digamos que uno de los puntos negativos es que no tenemos toda la base de datos que ellos quieren. Pero aquí todos estarán de acuerdo en que tener toda la base de datos es súper difícil. Son inversiones fuertes y simplemente cosas que no se van a poder. No tenemos todos los libros. Pero aún así, tratar de buscar una alternativa para eso, ¿no? Tal vez ir un poco con los profesores y decirles, ¿sabes qué? Mira, tenemos estos otros libros, ¿por qué no le mandas a hacer la tarea de este libro que sí lo tenemos? ¿Por qué le mandas a hacer del libro que no tenemos? Cosas así, o sea, dando ideas generales, ¿no? Pero el objetivo es de establecer o plantear ideas, soluciones, que mejoren la experiencia del usuario, que hagan que todos los puntos se vayan a ver, la mayoría al menos, y tratar de poco a poco ir mejorando. No se va a poder todo, pero la idea es que esto es un proceso continuo. Perfecto, entonces ya tenemos claro qué vamos a hacer. Ahora tenemos que empezar a prototipar. Y aquí, para esto, me baso en el esquema nuevamente de Design Thinking, que es el del doble diamante. ¿Por qué lo pongo? Porque creo que es interesante la forma en que lo esquematiza. En este proceso inicial que vimos de conocer los dolores, empezamos con un interés, queremos mejorar la experiencia, perfecto. Todavía tenemos pocas ideas, pero a medida que vamos empatizando y vamos investigando y vamos conversando, nos vamos aumentando en el área del rombo, ¿no? Sí, en la parte que está aquí en medio. Entonces empezamos a tener demasiadas cosas, demasiadas ideas. Llega un momento en que, wow, ya veo 20.000 cosas que hay que corregir. Ok, pero vamos definiendo. Tenemos que ver qué es lo que realmente
hay que priorizar las alternativas que se puedan hacer, ¿ok? Y una vez que tenemos eso, empezamos a prototipar. Entonces, prototipamos, hacemos pruebas, evaluamos, evaluamos. Y una vez que probamos y evaluamos, vemos el impacto. Y una vez que vemos el impacto, vemos si es que a la final corregimos lo que estaba mal, lo mejoramos, o a la final no funcionó, o fue peor. Entonces, volvemos nuevamente, analizamos nuevamente lo que investigamos, y encontramos otra posible solución, y seguimos el proceso de iteración y de prototipado, hasta que lleguemos a una solución valedera, sustentable en el tiempo. Así es como empezamos a diseñar la experiencia del usuario, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos ya planteado nuestro diseño, o mejor dicho, en todo este proceso de diseño, transversalmente hay que considerar estos principios. Y esto es muy importante que lo tengan en mente. Todo lo que van a hacer en cuanto a diseño de experiencia del usuario tiene que centrarse en el usuario. No nos centremos en nuestra capacidad como bibliotecarios, no nos centremos en la técnica tanto. Sé que suena medio contradictorio, pero les pongo un ejemplo. Todos aquí tal vez, o la mayoría tiene ordenada su biblioteca acorde al código Dewey. Es una codificación estándar, pero algunos de ustedes han preguntado, ¿los estudiantes entienden esa clasificación? ¿Entienden los componentes de ese código? Los estudiantes tal vez están de acuerdo con la forma en que están ordenados los libros en la biblioteca. Para ellos es útil. No, nos hemos preguntado eso. No digo que no, pero la pregunta es, nos hemos preguntado. Pero tal vez estamos contentos y orgullosos diciendo que nuestra biblioteca está ordenada técnicamente. Pero la pregunta es, ¿que está ordenada técnicamente significa o implica que ese orden satisface al usuario, genera una experiencia agradable al usuario? La respuesta es sí, sigamos. Pero si la respuesta es no, salgamos un poco de esa zona de confort y revisemos tal vez otras alternativas. Siempre manteniendo la técnica, pero también ajustándonos al usuario final. Otro principio es la coherencia. Todos los componentes, los elementos tienen que ser coherentes entre sí. No podemos mejorar mucho un aspecto de la experiencia y otro aspecto dejarlo totalmente descuidado. Les pongo un ejemplo. Digamos que hacemos un mapa de experiencia y nos matamos viendo que la entrada sea wow, que a lo que entro esté una cafetera ahí y a lo que entro un guardia me reciba con amabilidad y luego hay una persona que me da asesoría en referencia y cuando paso la biblioteca está muy limpia, está ordenada, están todos los libros que quiero, toda la base de la experiencia es única. Pero resulta que los baños tienen mal olor. ¿Cómo va a ser su experiencia? Entonces no va a ser extraordinario. Y va a ser memorable, tal vez más por el baño que no olía bien, que por la experiencia buena que tuvo. Así somos los seres humanos. Entonces, no hay que descuidar los aspectos, por más pequeños que sean. Jerarquía. Tenemos que priorizar. Hay, decía, 20, 30 cosas por hacer para mejorar la experiencia, pero tenemos que concentrarnos en lo que tenga mayor impacto. E ir priorizando, e ir poco a poco, en planes no anuales, sino quinquenales, ir proponiendo mejoras al servicio que se da. Accesibilidad. Todo lo que, el servicio que demos como biblioteca, lo que diseñemos en la experiencia del usuario tiene que ser accesible para todos, de forma sencilla. Eso va un poco de la mano con la usabilidad. Este concepto de usabilidad se maneja mucho a nivel de páginas web o de las app. Hay unos conceptos que dicen, cuando usted entra a una app y ya se demora más de 3 o 4 segundos en cargar, usted ya se aburre de la app y quiere buscar otra opción. O una página web. Cuando ya se demora mucho en cargar, no, sigamos otra, porque estoy investigando y nos hemos hecho mucho más impacientes para el consumo de información. Entonces, la accesibilidad y la usabilidad son muy importantes dentro del concepto de diseño. Y lo último, que es algo que le he agregado, es la simpleza. Sí. Recuerden que muchas veces digamos, complejo
puede terminar siendo no una buena experiencia. Puede ser que nosotros nos sintamos bien haciendo algo muy bonito, muy técnico, pero si es que es complejo para el usuario, no sirve. De ahí les dejo un acrónimo, ¿no? IS, que normalmente se lo usa para planteamiento de objetivos. Y dice, keep it simple, manténlo simple. La última esa se la dejo de tarea. ¿Qué significa? Pero bueno, en todo caso, estos son los principios para el diseño de la experiencia de usuario. Ya para ir terminando, quisiera invitarlos a hacer un ejercicio. Y espero que todos me sigan. Claro que hacerlo virtualmente no tiene el mismo efecto, pero le invito a que lo haga. Vamos a cerrar los ojos. Yo lo voy a hacer por un momento. Y vamos a, por un momento, imaginarnos que somos usuarios de la biblioteca. No que somos el director, no que somos el defensor técnico, no. Somos el usuario. ¿Qué sentimos cuando entramos a la biblioteca? ¿Qué esperamos ver cuando entramos a la biblioteca? Luego, si queremos un libro, ¿cómo esperamos que nos atiendan para ese libro? Si tenemos dudas, ¿cómo esperamos que nos resuelvan la duda? Cuando nos vamos, ¿qué esperamos que pase cuando nos vayamos? ¿Cómo queremos que vuela la biblioteca? ¿Cómo queremos que estén los baños la biblioteca? ¿Sí? Pensemos eso y verán cómo empiezan a salir ideas de cómo debería ser la experiencia del usuario. ¿Ok? Abramos los ojos. Ahora, ciérralo nuevamente. Ahora pensemos que somos directivos. ¿Cómo queremos que la biblioteca se vea hacia los demás? ¿Qué queremos que la biblioteca brinde como servicios hacia los usuarios? Pensemos en todo eso. Paramos los ojos. Muchas veces estos ejercicios de reflexión ayudan a quitar un poco del día a día y tratar de pensar, como dicen en los términos de innovación, out of the box, fuera de la caja. ¿Sí? Pensamiento lateral. Salir de lo convencional, de lo rutinario, que estamos de acuerdo, absorbe, y tratar de pensar en nuevas cosas. Y eso básicamente les quería decir ahora. Muchas gracias, ahí están los contactos, está mi número celular también, si tienen alguna duda, encantado de poderles atender. Y muchas gracias, si tienen dudas también ahorita, encantado de contestarles. Gracias, Cristian. Muy interesante la parte esta de los gráficos donde nos ayudas a analizar la experiencia del usuario. Y no sé si hay alguna consulta que puedan hacerle llegar a Cristian, por favor, estamos atentos al chat. De todas maneras, él nos ha dejado su email para poder contactarlo también, Cristian. Te agradecemos de verdad la ponencia y seguramente vas a atender alguna consulta o inquietud que pudieran tener los participantes el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, continuando con las presentaciones, vamos a presentar ahora la ponencia de Elizabeth Wisaberia, titulada Liderazgo de los bibliotecólogos en el contexto de la pandemia. La doctora Wisa es doctora en educación de la Universidad San Martín de Porres. Ha estudiado una maestría en administración de negocios de la Universidad Ricardo Palma. Ella es licenciada en bibliotecología y ciencias de la información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigadora y evaluadora externa del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa CENIACE y Red de Investigación, Desarrollo e Innovación, Red IDI. Escritora de artículos y libros de gestión, planeamiento, evaluación, acreditación, fomento a la lectura, y actualmente es jefa de la Oficina de la Calidad y Acreditación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora Wisa, profesora como la conocemos mayormente, le doy la posta para su presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Agradezco la invitación a las autoridades de la UCIL
a cargo de Celso González y todos los miembros organizadores de este grupo humano que está llevando a cabo el evento que precisamente nos lleva ahora, en esta oportunidad, a reunirnos de manera virtual, y aquellos que hemos estado en la presencialidad asistiendo al evento, pues creo que hemos quedado gratamente satisfechos por la organización y sobre todo por los temas tratados en esta oportunidad. Para ello voy a compartir mi pantalla y podamos ver la charla el día de hoy. A ver, Ok, listo. Bueno, como les comenté, tuve la oportunidad de hacer el seguimiento, estuve muy atenta a las charlas que esta semana, ¿no? Estos días hemos estado en la universidad atentos, en la UCSIL, atentos a las exposiciones que giró en diferentes ejes temáticos y con toda sinceridad ha sido bastante interesante los temas tratados. Pero uno de los temas que han estado reforzándose y notándose con bastante frecuencia ha sido el tema del liderazgo. Lo han abordado de diferentes puntos de vista y en verdad es interesante verlo desde un nivel macro, un nivel meso, y ahora lo que voy a abordarlo es de una manera micro, básicamente porque es el resultado de una investigación que estamos casi concluyendo, ¿no? Es una tesis de maestría en nuestra especialidad en bibliotecología en San Marcos, y que precisamente estoy recogiendo uno de los insumos que nos va a servir precisamente para el día de hoy, en este momento poder conversar, ¿no? Y ver los resultados que se ha podido mostrar. Como les comento, el trabajo, la presentación se maneja en estos ítems, ¿no? Introducción, el liderazgo de los bibliotecólogos, las habilidades blandas, el mercado emergente y la conclusión. A ver, seguimos. Si me permiten, no sé si, a ver, Daniel, por favor, me gustaría poner un video que sirva de base para iniciar la ponencia, por favor. Si me confirma si se puede escuchar. Profesora, no se escucha demasiado bajito, no Ya. logramos. Ok, entonces voy a detener el video. Entonces, a ver, voy a detener el video y, bueno, entonces no me va a dar tiempo para a continuar con el video. Pero bueno, la idea de del video que les quería traer para explicarles, ¿no? Es precisamente el liderazgo que tiene Nelson Mandela. Ustedes sabemos por historia que este hombre que ha marcado historia en la comunidad afro. Y sobre todo, muchas veces vemos, ¿no? Que en la práctica el trabajo que se da, y sobre todo en el trabajo de liderazgo, no lo vemos a corto plazo. En realidad es un trabajo que se ve en los años, ¿no? En mediano y largo plazo, y es precisamente con la vida de Nelson Mandela. Entonces, eso precisamente quería traerles a ustedes para reflexionar, ¿no? Porque lleva uno de los temas que se trabaja bastante, no es ahora, y escuchamos y vemos cómo existen diferentes enfoques, miradas sobre el liderazgo. De hecho, que durante estos días no hemos visto y hemos tenido expositores, sobre todo colombianos, ¿no? Que nos han estado mostrando las diferentes tendencias, ¿no? Sobre liderazgo. Pero entre todas ellas, recogiendo todas ellas, veo que algunas son importantes porque son características personales y me centro en algunas de ellas, que es la actitud que puede tener la persona, ¿no? Y, por ejemplo, se nos decían, ¿no? Si queremos resultados diferentes, obviamente tenemos que hacer los procesos de manera también diferente, ¿no? Y es ahí donde el bibliotecólogo, de diferente punto de vista, diferentes acciones que puedan tener, pues eso permite, ¿no? Que se reúna, trabaje con otro equipo o con un equipo que permita ser más multidisciplinario y pueda a tener resultados diferentes. Del mismo modo, podemos recoger también, por ejemplo, y seguro que ustedes lo han escuchado, ¿no? De Goleman.
Goleman también nos habla diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Y siempre la pregunta es, y también venía una de las preguntas de las expositoras, ¿no? Que decía, ¿el líder nace o se hace, ¿no? ¿Y cómo es que vamos a impulsar el liderazgo? Y en realidad, ¿no? Existe un liderazgo para un momento determinado, para un tiempo determinado, porque no necesariamente vamos a trabajar con un solo estilo. En la práctica, en el trabajo, en el día a día, se suelen desarrollar algunos de esos estilos de liderazgo. Entonces, para comentarles, el trabajo, como yo les iba diciendo, ¿no? El trabajo está ya en la fase de la culminación, es decir, ya estamos en la fase de las conclusiones y recomendaciones. Como ustedes podrán ver, busca determinar, analizar el grado de confianza percibido respecto a los líderes. Quiere decir, de los que han venido trabajando en compañía de los bibliotecólogos, se ha realizado a ellos el estudio, ¿no? Y hasta qué punto ello puede ejercer una influencia en su desempeño laboral. Y este estudio se ha realizado precisamente en el contexto de la pandemia. Y para centrarnos, ¿no? Y para conocer un poco más del tema, precisamente la investigación se da, ¿no? En los bibliotecólogos del consorcio de universidades, que precisamente la UCIL forma parte de. Entonces, para mostrar el trabajo, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esta matriz que nace y surge como una investigación cuantitativa, ¿no? Nosotros tenemos dos trabajos de estudio, básicamente dos variables, perdón, el trabajo remoto y el estrés laboral, y a su vez tenemos una serie de indicadores que ustedes pueden ver, ¿no? Pero nosotros, en este caso, para la investigación que se presenta el día de hoy, se centra básicamente en la influencia del líder, ¿no? En la influencia del líder de qué manera, ¿no? Afecta o impulsa o desarrolla el estrés laboral. Entonces, esa categoría, porque se ha cogido solo este elemento de estudio, ¿no? Para esta exposición. Entonces, si podemos ver aquí, ¿no? La metodología empleada fue una investigación de tipo cualitativa, descriptiva, una entrevista semiestructurada, y esto se realizó en el primer semestre del 2022. Quiere decir que estábamos en la última parte, ¿no? En la última fase de la pandemia, ¿no? Sabe que en este semestre ya se ha flexibilizado, inclusive ya la fecha se ha restringido, se ha levantado la emergencia, ¿no? A nivel nacional, y que por lo tanto esta investigación precisamente está al término de la pandemia, ¿no? Entonces, los resultados han sido y son bien interesantes en la práctica, ¿no? Porque recoge de primera fuente a las líderes. Es decir, las líderes fueron entrevistadas para conocer y recoger los detalles, los pormenores, ¿no? De cómo ellas se sintieron, ¿no? De cómo ellas pudieron solucionar los problemas dentro de su institución para enfrentarse al contexto que hemos estado viviendo. De hecho, que estos resultados no son, si bien es cierto, se recoge la entrevista en este primer semestre de este año, pero la información también data de este contexto de pandemia. Entonces, el resultado para nosotros fue interesante, y sobre todo esto en universidades privadas, ¿no? Que es donde se mueve el trabajo, y estamos hablando de universidades pues que tienen liderazgo, ¿no? En el contexto universitario. Y lo que ha primado y lo que se aprecia y se observa es que definitivamente, ¿no? Se ha buscado el logro de los objetivos institucionales. Definitivamente, cuando nosotros nos recordamos, ¿no? En contexto de la pandemia, todo el sector educativo y salud, y absolutamente todos, ¿no? Pero se cerraron abruptamente. Pero definitivamente el que se vio más afectado en uno de ellos fue el educativo y el de salud. Y por lo tanto, volcarse al contexto de la virtualidad tuvo que realizarse casi de un día para otro. Entonces, la preocupación lleva de que las bibliotecólogas encargadas de la gestión de las unidades de información tuvieron que adecuarse rápidamente a este contexto. Tanto así, la gran ventaja siempre fue que los objetivos eran determinantes para la consecución del trabajo. A pesar de
de que todos, absolutamente todos, se fueran a la virtualidad, ¿no? El seguimiento, el monitoreo de los objetivos siempre estuvo de la mano. Pero algo que marcó hito también en este contexto, y creo que desde nuestro lado podemos ver, es que definitivamente al lograr los objetivos, lograr las metas, ¿no? Y eso se pudo apreciar en las unidades de información, se logró articular lo que quizás años anteriores o poco era visibilizado, la confianza con las autoridades. Para ese momento, para ese entonces, definitivamente el contexto, ¿no? Por lo menos en las universidades públicas también se ve esta experiencia, pero más en las universidades privadas, es que a la solicitud, ¿no? de informes, de documentos y de presupuesto, ¿no? Definitivamente esto era brindado casi de inmediato a los responsables, a los jefes o directores de las bibliotecas. Esa fue una gran oportunidad. No solo, yo aquí hago un paréntesis, no solo se dio eso también, no solo se dio esto en las universidades privadas, también se dio esto en las universidades públicas, y creo que fue el mejor contexto que logró visibilizarse la especialidad, los bibliotecólogos, las bibliotecas universitarias, porque permitió, ¿no? que era o es, y definitivamente es el centro de recursos donde se monitorea, se aporta, se trabaja con la investigación, pero a su vez también sirve como soporte para el desarrollo de la investigación a través del repositorio, ¿no? Y otros recursos y servicios que se brindan a través de la biblioteca. Entonces, eso resaltó en la investigación, ¿no? La confianza por parte de las autoridades. Pero también eso trajo de plano otro asunto que se vio en los resultados. ¿Y cuáles fueron? Si bien es cierto, el cambio, ¿no? El cambio de la presencialidad a la virtualidad, que para todos nosotros fue una experiencia nueva, ¿no? Llevó al cambio de planes, ¿no? Llevó a que todo, absolutamente todo, algunas universidades más preparadas que otras, y estas, las que son del estudio, han estado más preparadas y han tenido más recursos precisamente para adecuarse con mayor rapidez al contexto de la pandemia. En ese sentido, la adaptación, ¿no? a este contexto fue sumamente rápida. Y en el trabajo y en el trayecto de esta investigación surge precisamente un tema que no había estado observado, pero que creo que ahora en el presente sí nos damos cuenta de ese detalle, y sobre todo esto marca más en las universidades públicas, pero el estudio es en las universidades privadas, pero si queremos hacer alguna comparación, se muestra más o se evidencia más este fenómeno en las universidades públicas. Bibliotecas universitarias de universidades públicas. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, las jefas, directores, ¿no? Es decir, el mando alto, los directivos, ¿no? de las bibliotecas universitarias, que son los decisores, ¿no? Ellos han tenido una alta empatía con el personal intermedio, ¿no? Los jefes, pero a su vez también con el personal operario, no operativo, han tenido un alto grado de confianza, de empatía, ¿no? Han estado muy atentas para que se impulse el clima laboral, ¿no? Lo cual enfatiza también en el desarrollo de un mejor desempeño laboral, pero surgió justamente en este año, ¿no? Esta situación, este problema que les voy a comentar y que probablemente se repita en la mayoría de universidades, ¿no? Cuando nos llaman, de que todos aquellos que estamos en la virtualidad, nos llaman y nos dicen, bien, se nos viene ahora el contexto, tengamos que ir a la presencialidad. Pero sabemos que esto no ha sido de un día para otro, esto ha sido paulatino, tanto así que todavía algunas universidades no están trabajando al 100%, pero por lo menos están en un 70%, 80%, ¿no? Sobre todo las universidades privadas. Y las públicas todavía hay un número un poco menor, ¿no? Hablamos de un 60-70%, pero por lo menos ya está en este avance, ¿no? Y que la respuesta casi por la mayoría fue un no, pero tengo problemas, no tengo todas las vacunas, no soy la población vulnerable, no, etcétera. Una serie de situaciones que manifestaron, ¿no? Pero que a la luz de, digamos, de las disposiciones legales
de nuestro país, por lo menos para este contexto, ya no eran válidos. Entonces, esto generó una situación de sobrecarga laboral como ellos son el personal operativo, ¿no? Es decir, esto generó un problema en el personal intermedio, ¿no? Es decir, de los jefes, porque ellos eran los que ahora tenían que asumir esa tarea, en vista de que están siendo llamados a la presencialidad y ellos no están asistiendo, por diversos motivos que acabo de explicarlos, definitivamente esto genera una sobrecarga en los jefes. Y esto cuando es informado y cuando se comunica, ¿no? y realizan la comunicación, definitivamente sale, ¿no? Sale como un tema que no se había observado hasta ese momento que se da el cambio de la legislación. Entonces entra a tallar una habilidad muy compleja, ¿no? que estamos trabajando más ahora en este tiempo, que se llama la gestión del cambio. ¿No? Si hablamos de la gestión del cambio es que hay que adaptarnos, ¿no? Adaptarnos, ver cuál es el problema y cómo vamos a encarar ese problema y cómo poco a poco vamos a llevarnos, ¿no? a esta adaptación que es necesaria. Entonces se han aplicado una serie de criterios, ¿no? Una serie de estrategias también para empezar a construir esa gestión del cambio, porque entendemos, ¿no? en nuestro contexto y también sabemos, ¿no? que la situación nos llevó a una serie de problemas, pero que ahora, en este momento que estamos ya casi, por no decir post-pandemia, ¿no? pero sin embargo también estamos escuchando que estamos entrando a una quinta ola, aunque el Ministerio de Salud lo ha desmentido, pero estamos en en esas idas y vueltas, pues de todas maneras hay que tener precaución, y que por lo tanto, como líderes, o sea, es decir, aquellos que son líderes, aquellos que están trabajando, ¿no? en las unidades de información, tienen que estar muy atentos a ese contexto. Y es así que en esta investigación sale, que si bien es cierto, lo hemos escuchado, pero ahora estamos documentando la investigación. Entonces, en ese contexto, creo que la mayoría busca este escenario ideal, ¿no? Tener la ergonomía, tener equipo necesario, ¿no? Para que no tener problemas de salud, podamos tener la conectividad al 100%, ¿no? Un ambiente adecuado, un espacio propio para las charlas, para el trabajo propiamente, ¿no? Y el equipo tecnológico que me puede ayudar a desarrollar el trabajo. Sin embargo, esto es un escenario ideal. Sin embargo, en la práctica ha sucedido, y creo que esto lo hemos visto de día a día, ¿no? En el cual hemos visto la sobrecarga laboral, no mucho más probablemente y altamente probable por parte de las mujeres, ¿no? Que han estado con diferentes actividades en simultáneo y hemos visto una serie de imágenes, ¿no? En el cual son, que si bien es cierto, retratan, ¿no? El contexto de la mujer en el día a día, en la vida doméstica, en la vida laboral, ¿no? Haciendo múltiples funciones, ¿no? Pero que justamente era el reflejo del trabajo que tuvimos todos, absolutamente todos, tanto el 24 como 7, ¿no? Es decir, los 24 días las 24 horas y los 7 días, e inclusive creo que el primer año del 2020 fue para todos, ¿no? Los 365 días y la vida personal, pues no lo hemos tenido. Y entonces eso llevó precisamente a este trabajo que estamos viendo ahora, lo de la gestión del cambio. Recojo también esta figura masculina porque definitivamente no solo fue para las mujeres, también fue para los hombres y definitivamente los niños fueron los más afectados en este contexto, pero que nos permitió precisamente mostrar, ¿no? esa situación en la cual ahora estamos presentando, ¿no? Uno de los grandes problemas que hemos visto y en los cuales los líderes han tenido que lidiar, porque también esto han tenido que informar a sus autoridades, ¿no? Los problemas en el trabajo remoto, porque esta investigación recoge precisamente el desempeño laboral con el estrés laboral, ¿no? Y definitivamente el estrés, ¿no? Quienes lo han tenido, definitivamente ha sido mucho mayor en el grupo que han tenido que tomar decisiones, ¿no? Y entre los grandes problemas, precisamente, que se ha experimentado durante el trabajo remoto, definitivamente ha sido el Internet, ¿no? Aunque probablemente en el caso de las universidades privadas ha sido mucho menor este problema, ¿no? También los quehaceres domésticos, porque sobre todo no solo los profesores, sino también los estudiantes y también el personal han tenido que hacer múltiples trabajos, múltiples tareas
en el día a día, ¿no? También la falta de un espacio, ¿no?, dedicado solo a este tipo de trabajo, y esto ha sido muy difícil porque creo que hasta esa fecha nadie o muy pocos tenían preparados un espacio para ese tipo de situaciones, ¿no? A su vez también la coordinación con las dificultades del trabajo, la comunicación con el equipo, y a su vez también el aseguramiento, ¿no?, de los avances. Entonces esos han sido uno de los principales problemas que se han mostrado, ¿no?, en el trabajo propiamente. Lo cual trae a cola un tema que actualmente lo estamos revisando también, ¿no? Este liderazgo que, si bien es cierto, ha mostrado, ¿no?, ha mostrado algo interesante en que se ha venido posicionando no solo en su ámbito laboral, que en nuestro caso es la ciencia de la información, llámese bibliotecas, archivos, museos u otros tipos de actividades que forman parte de nuestro núcleo. Ustedes verán aquí la parte interna, que es el núcleo, y según este trabajo, ¿no?, de Cronin, Stifler, Day, muestra que el mercado emergente y sobre todo en pandemia nos hemos abierto, ¿no? Nos hemos venido realizando un trabajo más multidisciplinario, ¿no? Y hemos entrado precisamente a tallar, ¿no?, y a trabajar con el ámbito, por ejemplo, de la comunicación, ¿no? Por no decirlos, tenemos tareas, funciones relativamente cercanas a ellos, pero a su vez existen perfiles precisamente para ellos. Para cada especialidad existe un perfil y nosotros hemos venido adaptándonos a algunos de ellos. Y como un segundo nivel, como comentaba, es el envoltorio, ¿no? Es el segundo referido al ámbito de la comunicación. Pero hay un tercero que también han venido desarrollándose, y que eso está ligado precisamente a los informáticos, ¿no?, o ingenieros de las telecomunicaciones. Eso ha sido un trabajo interesante, pero que también va a servir ahora, ¿no? Ahora va a servir para mostrar que cada uno de ellos tiene un perfil diferente para trabajar, ¿no? Y que definitivamente el líder en la actualidad tiene que desarrollar diversas competencias, habilidades, ¿no?, blandas, ¿no? Definitivamente la comunicación, definitivamente el trabajo en equipo, la empatía, ¿no?, el autoconocimiento, la creatividad, la innovación, ¿no?, la inteligencia emocional, que es tan importante en la actualidad, la negociación, ¿no?, la apertura hacia los demás, el manejo del tiempo, y estas principales habilidades que tomo del World Economic Forum. ¿Cuáles son propiamente? Y estas son las bases, ¿no?, bases para las que van a servir precisamente en posteriores trabajos. El razonamiento, resolución de problemas e ideación, que precisamente está relacionado con el tema anterior, ¿no?, con el trabajo del design thinking. El pensamiento crítico e innovación, el aprendizaje activo, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la originalidad, la iniciativa, el uso de la tecnología, monitoreo y control. Definitivamente esa es una competencia ahora transversal, ¿no? Que no podemos dejar de lado la tecnología. Entonces, dicho esto, ¿no?, entramos a contextos diferentes. Y ahora tendríamos que estar hablando dependiendo de los perfiles, ¿no?, del tipo que, regreso aquí, el tipo de mercado al que vamos trabajando, el liderazgo va a tener que abrirse, ser mucho más holístico, ¿no?, para poder precisamente resolver y entrar precisamente al trabajo laboral. Ya a modo de conclusión, para terminar, ¿no?, la percepción del grado de confianza en los líderes de las bibliotecas universitarias del consorcio es alto. Se evidencia la influencia de los líderes. Definitivamente el trabajo es reconocido precisamente por las autoridades. Segunda conclusión, el liderazgo ha mantenido el adecuado clima laboral. Esto es importantísimo para que precisamente exista, ¿no?, un respaldo del grupo, y que a su vez también los resultados se muestren y sean a la vista. ¿Ya? El tercer objetivo, conclusión, ya se da que se ha mantenido, es una gran ventaja, el desempeño laboral, ¿no? Pero se ha incrementado, y esto va de la mano con el estrés laboral. Entonces, ahora sí entramos a un trabajo importantísimo, ¿no?, de poder recibir, ¿no?, algún tipo de terapia, ¿no?, o aprovechar las vacaciones realmente que no se tuvo, ¿no?, en contexto de pandemia, para que puedan recibir algún tipo de
por no decir de algún relajo, ¿no? En este contexto. Y a su vez surge como una competencia que es propia. Si bien es cierto, antes se veía de manera general, ahora sí es una competencia que debemos desarrollar en nuestra especialidad referida a la gestión del cambio. Entonces, esto es de manera breve, ¿no? El resultado que se ha mostrado, que hemos desarrollado con un colega, ¿no? Que precisamente estamos a puertas ya de presentar el trabajo. Muchísimas gracias por su atención y concluyo con esta frase que si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a convertirse en algo más, entonces eres un líder. Con eso concluyo y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Huiza, por sus conocimientos transmitidos el día de hoy. Creo que, como dices, dependiendo del tipo de conocimiento, todos somos líderes en los quehaceres que realizamos. Voy a dejar la consulta abierta si alguien tiene alguna consulta para la doctora Huiza respecto a su presentación. ¿No? Vemos generalmente felicitaciones, doctora Huiza, por la ponencia. Bueno, al parecer todo ha quedado muy claro. Igual vamos a estar atentos a la publicación de esta investigación, que seguramente ya lo comunicará. Y agradecemos una vez más su participación y también su asistencia en estos días de presencialidad que tuvimos, doctora Huiza. Muchas gracias. Y a los participantes, por favor, los que han colocado tal vez algún nickname dentro de los accesos, les reiteramos que tienen que colocar sus datos en el chat para que podamos validar sus nombres completos. Sin más, el día de mañana continuamos nosotros con ponencias de extranjeros. Generalmente viene Cristian Calabrano de Chile, César Rendón de Colombia y Manuel Machado de Honduras, si no me equivoco. Y los esperamos mañana a las 4 de la tarde para continuar con estas presentaciones, que va a hablar más de datos abiertos, un tema que se ha tocado también estos 2 primeros días y que se pretende profundizar el día de mañana. Muchas gracias.